hermanos, el título de mi mensaje hoy está en la pantalla y dice: no encenderás el fuego de tu ira. La primera expresión de no encenderás el fuego viene de Éxodo 35, porque precisamente en el estudio de la porción de la lectura de la Escritura se leyó acerca de que el pueblo de Israel se congregue, y Dios le dijo al pueblo de Israel que en el día del reposo no encenderá fuego, ¿okay? No encenderás con fuego, no encenderás el fuego. Y ahora la segunda parte sí, ya es la que le da sentido. ¿De qué clase de fuego nosotros queremos hablar en esta tarde? No hablamos solo del fuego natural o del fuego terrenal, sino poder hacer una reflexión y hacer hablar en sentido figurado, una alegoría acerca de esta expresión que Dios da, el no encender el fuego. Pero ahora decimos el fuego de la ira, porque la ira es una emoción de disgusto, de enojo, de malestar. Y creo que, bueno, pues todos nosotros como seres humanos tenemos diferentes emociones. Algunos nos inclinamos más en una, algunos nos dejamos llevar por otra, en fin, y somos diferentes, pero finalmente tenemos la necesidad de aprender a manejar la ira, y de eso se trata este tema. Así que abran su Biblia en Éxodo capítulo 35, verso 1 al verso 3. Vamos a empezar con esta lectura porque esta es la cita que da bien a poder compartir acerca de eso. Es una reflexión muy bonita, de verdad que sí. Dice la Escritura en Éxodo 35: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Hashem ha mandado que sean hechas. Estas son las cosas que él ha mandado que sean hechas. Y dice el verso 2: 6, ustedes por favor lean conmigo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Quisiera yo leer, ¿verdad? Dándole un poquito más de sentido a la Escritura, de la que el traductor bien pudo dar. Pero aquí vamos a explicar, número 1, hermanos: 6 días trabajarás, muy sencillo. La semana tiene 7 días y el día sábado es el día séptimo, el día domingo es el día primero. Todos lo sabemos, ¿verdad? Una semana comienza el primer día de la semana y hoy domingo es el primer día de la semana. Siempre se ha contado así. De hecho, el conteo de la semana viene de la cultura hebrea. ¿Okay? Ninguna otra cultura, ni los mayas, ni las culturas prehispánicas aquí, o las culturas celtas europeas o africanas, ninguno tenía un sistema de conteo de semanas. Ellos tenían el conteo, un calendario anual, etcétera, etcétera. Pero la forma de hacer las semanas solo vino por instrucción de Dios. ¿Okay? Entonces, hoy domingo comienza el conteo de una semana y termina el día sábado. Ahora dice la Escritura: 6 días trabajarás. Y sí vale la pena recordar, hermanos, que el trabajo en el contexto bíblico es buscar tu ganancia. Trabajo no es movimiento, trabajo no es desplazamiento, trabajo es buscar tu ganancia. ¿Ok? Entonces Dios dice: 6 días tú debes buscar tu ganancia. Porque muchos de los que trabajamos o trabajan tal vez están sentados en una computadora y pasan toda la semana y no se mueven. ¿Ok? Y algunos otros sí, andamos para allá y para acá y nos movemos. Entonces, trabajo en la Biblia significa buscar tu ganancia. 6 días busca tu ganancia, busca tu dinero, busca tu provisión, etc. Dice: pero el séptimo no será santo. El séptimo santo quiere decir apartado. Simplemente, ¿qué hay que hacer en el séptimo? Una diferencia entre los 6 días que normalmente nuestro enfoque está en buscar lo que nosotros necesitamos. Si necesitamos alimento, vestido, calzados, necesitamos distraernos, muchas necesidades deben ser suplidas en ese tiempo para que marque la diferencia en el séptimo día. Para que el énfasis del séptimo día no sea, ¿verdad?, como todos los días, sino hagamos una diferencia. Y alguna vez hace mucho tiempo atrás hablamos de lo bueno que es que nosotros aprendamos a administrar el tiempo a partir del Shabbat. ¿Sí? A partir del Shabbat. Si nosotros aprendemos a administrar el
tiempo, a partir del día de reposo, verá que nos va a ir muy bien, vamos a ser exitosos, vamos a ser más productivos, vamos a ser mejor organizados. Y en el tema que corresponde al día de hoy, también, ¿de acuerdo? Estaba yo escuchando una pequeña ilustración acerca de la menorá, que también es uno de los temas que se hablan en estas porciones de Éxodo, su fabricación. Y la menorá tiene siete brazos, que cada brazo representa, o cada vasito representa una vela. Por eso es lámpara de siete velas, o el candelabro de 7 brazos, etc. La central, ¿verdad?, es la que destaca, porque tenemos 3 hacia un lado y 3 hacia otro. Y como modo de ilustración quiero decirles que estaba yo escuchando como una buena comparación puede ser que si nosotros pensamos así de la semana y ponemos al centro el Shabbat, podemos empezar a contar 3 días antes del Shabbat y 3 días después del Shabbat. 3 días antes del Shabbat pensar, ¿por qué? Porque Dios dijo en su palabra, acuérdate del día de reposo. ¿Okay? Entonces, mientras vas transcurriendo el lunes, el martes, el miércoles, tiene que llegar un momento en que te acuerdes que viene el día del Señor. Así es el día del reposo del Shabbat, ¿ok? Semanal, el día semanal. Así que es, en otras palabras, lo que hay que administrar. No solamente pensar en que no me voy a ganar con mis tareas diarias, sino también empezar a pensar en otro campo, en el campo espiritual. Y van a ver, aunque parezca como no tan espontáneo como todos quisiéramos que nos sucediera en la vida, ¿verdad? Y llegamos a un momento en que siempre estamos felices y lo logramos, ¿verdad? Como, bueno, hoy soy feliz, ya estoy feliz, ¿verdad? Hoy no voy a estar triste, no estoy feliz. No se nos da desde las circunstancias, la vida nos va golpeando o nos va empujando. O como yo digo, ¿verdad? Tengo mi villano favorito, que usted también lo tiene. Tú también tienes tu villano favorito, aunque digas que no. Porque en la caricatura de la televisión siempre aparece un ángel bueno, un ángel malo, y eso, ¿verdad?, nos representa nuestra inclinación al bien, nuestra inclinación al mal, nuestro yetzer hará. Entonces, esa parte de inclinarnos a lo bueno, inclinarnos a lo malo, es algo que tenemos todos los seres humanos. Y muchos, ¿verdad?, pues tenemos esa tendencia a inclinarnos. ¿En qué sentido malo? No tanto a veces en hacer la maldad, ¿verdad?, sino en que nuestra naturaleza tiene sentimientos y emociones que quiere manifestar, que quiere expresar. Y que, como digo, ¿verdad?, voy analizando mi villano favorito y me doy cuenta que mi villano favorito me gusta. Es decir, porque soy yo, porque es parte de mí. No lo puedo negar. ¿Saben por qué no lo puedo negar? Porque cuando él me seduce, cuando él me atrapa, cuando él me convence de algo, lo acepto. Por eso es mi villano favorito, porque me hace complot conmigo mismo, porque yo quiero una cosa, pero mi inclinación hacia el mal quiere otra, y a veces me dejo llevar de mí mismo hacia eso. ¿Sí o no? Y por eso es que incurrimos nosotros en el pecado, aunque no somos pecadores ni nos consideramos pecadores. Nosotros somos santos y amados. Pero en este sentido a todos nos pasa. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted se enojó? ¿Hace rato, ayer, hace una semana, hace unos días? ¿Cuándo fue? Que tuvo ese sentimiento y esa emoción y dijo, es que no puede ser, esta persona hizo esto, ¿cómo no se dijo de aquello? Ay, me hizo aquí, me hizo allá, y lo platicamos todo el tiempo. Y en esas ocasiones donde las emociones nos dejan actuar, o sea, nos dejamos llevar por la emoción y algo sucede, ahí es donde yo digo, mi villano favorito me llevó a hacer algo que yo no quería. No quería actuar, no quería decir esto, no quería mostrarme de esa manera, pero lo hice. ¿Sí o no? Sí. Vamos bien, perfecto, vamos muy bien. Entonces, pues vamos a retomar un poquito el texto del día del Shabbat, cuando es un día en el que hay que hacer una diferencia. Y nosotros tenemos que ir pensando que llegará ese momento y tenemos que ir administrándolo. Entonces dice el verso, día santo para Dios será, cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Y revisando la traducción al hebreo, realmente el texto dice que será cortado. La gente cuando lee la Torah y ve esta clase de traducción es muy
severa, ¿no? Y dice, entonces si vamos a guardar los mandamientos, entonces ¿cuánta gente va a morir? Espérame, vamos con calma, ¿no? No es tan de esta manera como el pueblo interpretó. El texto dice que será cortado, es decir, como que quedará afuera como si no fuera un pueblo. Porque nosotros sabemos que el día del Shabbat es una señal del pacto, ¿ok? El día del Señor es una señal del pacto según los profetas. Entonces, Dios quiere que permanezcamos dentro del pacto y que no está dentro del pacto es como si estuviera afuera. ¿No será que el intérprete quiso tener unidad? Porque la palabra unidad es separación. Entonces, quedará separado, cortado, separado del pueblo. nada más Muy bien. tiene su significado. Sí, ok, muy bien. Entonces, verso 3, ahora sí, el verso clave, es que estamos aquí. Dice, no encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Entonces, hermanos, en la Torah hay 39 prohibiciones, pero de acuerdo a lo que he entendido, son relacionadas con el trabajo. O sea, hay personas que son dedicadas a, por ejemplo, tal vez tienen hornos, ¿no? Trabajan en un horno. Entonces, que en ese día se les ocurre volver a repetir lo que todas las semanas están haciendo, es algo que no está conveniente. Por ejemplo, los cañeros trabajan 100 días, ¿verdad? Y es la temporada de la caña. Hay que cortar la caña y cortar la caña, hacer la zapa y todo eso que implica prender fuego, quemar. Entonces, lo que el Señor nos pide que sus hijos en el Shabbat estuviera ahí, quemándose el fuego, se hiciese el madero, en el día de reposo, porque no es para eso. Las prohibiciones están relacionadas con el trabajo. Y bueno, pues ya de ese tema en particular solo entendemos que escuchar a Yeshua y aprender de Yeshua lo que nos enseña de cómo guardar el día de reposo. Pero, diga conmigo, pero, el tema hoy es que no hablemos solo de lo natural, sino vámonos al campo interior, al campo de lo espiritual. Somos seres humanos emocionales descontrolados. A veces, ¿verdad? ¿Sí o no? Digo, creo que todavía no nos han crecido las alitas. Ya pronto nos crecerán las alas algún día. Pero la realidad es que en el campo emocional es muy difícil de pronto poder guardar silencio o poder, ¿verdad? No responder a la provocación cuando vivimos en una temporada donde la mayoría de la gente está con ganas de discutir, con ganas de pelear. Creo que tal vez ustedes piensan igual que yo, pero uno dice que tengo que tener cuidado al salir de la calle porque no sé a quién me vaya yo a encontrar y no sé con quién me vaya a topar y qué vaya a resultar de esa situación. Yo no sé si esa persona realmente sea buena o sea mala, o si en alguna acción torpe se enoje, se moleste, quiera golpear. Bueno, son de las cosas que se están volviendo muy virales a través de las redes sociales. Y es triste, ¿no? Es decepcionante ver que la gente llega a un lugar, no iba con esa intención, pero termina en una discusión. Por ejemplo, vi un video de una persona que estaban peleando una pieza del gimnasio, ¿no? Estaban queriendo agarrar, yo la agarras, terminaron a golpes con ganas de darse mano. Entonces, ese es el consejo de Dios. No encienda el fuego de su ira. La ira es un sentimiento de disgusto, de enojo, de malestar, pero el problema no es el sentimiento, ¿de acuerdo? El problema no es de pronto como yo me siento. El problema es lo que ese sentimiento puede producir. El asunto con la ira es que motiva a lo negativo. La ira motiva a actuar negativamente. Vamos a leer Efesios 4:26 para que notemos qué dice la Escritura. ¿Qué consejo se nos da aquí? Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro. Entonces, volvemos al punto, ¿verdad? Somos seres humanos con sentimientos, emociones, muchas veces descontrolados. Y Dios dice, ok, tenemos que reconocer que esa parte está ahí de nosotros. Hay una parte que nos, como digo, mi villano favorito me traiciona, me las hace, ¿verdad? Me pone papitos cuando mi plan no me la hace y de pronto yo me encuentro en esa situación. Pero Dios dice, ok, hay que reconocerlo
pero no hay que actuar en motivación con eso, no hay que actuar en consecuencia de eso. Airaos, pero no pequéis. Y la ira muchas veces nos motiva a actuar negativamente. La ira se puede disfrazar en broma. Una persona que está molesta, que está disgustada, lo tiene y tal vez su rostro lo refleja, pero en la interacción con los demás, las bromas suben como de tono. ¿Sí me entienden? De pronto esa molestia se empieza a notar hasta que ¡pum! Sucede como en la caricatura, ¿verdad? Explota porque quiere explotar, porque a través de una broma, de una mala palabra, no sé, algo que hiere al otro, empieza a encenderse más ese fuego. La ira se puede expresar como una persona a la cual le hablas y no te entiende. Le dices las cosas claramente como si no te escuchara, como si no te hiciera caso. Muchas veces es una muestra de ira. La ira no solamente se reflejaría a través de golpes, ¿verdad? Sino actitudes. Pero te estoy diciendo esto y la persona ya está subiendo su tono. Por eso, ¿qué dice la Biblia, hermanos? La blanda respuesta aquietará. Un gran consejo que los sabios de Israel han dicho es que una pausa, con un respiro entre lo que tú sientes y lo que estás a punto de hacer, cambia todas las cosas. Algunos dicen, antes de que empieces a explotes y digas esto, respira. El clásico de todos, cuenta hasta 10, ¿verdad? Y vas a ver cómo. O algunos dicen, como decía, antes de que vuelva otra vez te tienes descontrolando como un vaso de agua, bebe el agua y entonces adelante. Y esa pequeña acción, esos pequeños detalles son los que nos van a dar esa pausa necesaria para aprender a manejar la ira. ¿De acuerdo? Porque eso es el punto. Sabemos que la ira es enojo, tenemos que comprender la ira y tenemos que saber manejar la ira. En esta ocasión la ira como un símbolo, como el fuego, ¿no? Algo así. Pero hay otras clases de emociones, otras clases de sentimientos que también, hermanos, tenemos que hacer lo mismo. Vamos a ver el Salmo 37, verso 8 y verso 9. Salmo 37, 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Entonces, es muy claro, hay que hacer algo. La Biblia dice, déjala. Bueno, miren, yo me acuerdo que cuando era más chico era más iracundo. Ustedes tal vez en esta etapa de mi vida, cuando me ven siempre sereno, tranquilo, dicen el pastor no mata una mosca, ¿verdad? Es como más esto, el interpreta lo de una rosa puede tocar. No, pero sí, yo era una persona un poco más iracunda y me acuerdo por mucho tiempo que mi manejo de la ira era golpear las paredes. Y esa es mi mamá, y alguna vez mi hermano, y alguna vez, ¿verdad? Dejábamos nosotros marcados los hoyos en las orillas de las puertas, porque era, no sé, así realmente, hermanos, me considero, pero el Señor me transformó en una persona pacificadora. Pero yo tenía una ira más grande y golpeaba. Por eso es que nosotros luego nos fuimos a las artes marciales. Tocamos años desde la infancia y la adolescencia hasta cuando estuvimos ahí y era la manera, y sobre toda esa tensión y esas ganas de pelear, de la rabia, salían ahí. Ya, donde realmente salió, donde verdaderamente ya se acabó ese fuego, hermanos, para mí, fue cuando yo me entregué al Señor. Ahí es donde Él apaciguó mi vida, y siempre lo cuento que la primera vez que reconocí al Señor Jesucristo como mi Salvador, tuve 3 días que algo me había pasado que yo no sabía explicar. Y era una paz interior que tenía maravillosa. 3 días, créanme, no hablé. No sé por qué, pero a mí se me va, cosas se me han pasado en 3 días siempre. En 3 días. Pues 3 días no hablé nada. O sea, yo nada más comía, me iba, sentaba y así dormía, no, nada decía. Simplemente yo estaba sintiendo algo que no había sentido
toda la rabia, la ira, el enojo, la molestia, etcétera, etcétera. Bueno, hermanos, yo me acuerdo de alguna ocasión le dije a mi mamá, yo no sé por qué nací. Yo lo expresaba así, o sea, ¿por qué vine a este mundo, no? O sea, a veces no sé si mi mamá se acuerda, pero tenía yo un reclamo así, como que no estaba feliz. Y mi manera de expresarme era a través de la molestia y el enojo. Pero ya mi juventud, yo creo que por eso el Señor me dijo, ya aquí si no, ven el transformo. Le doy muchas gracias a Dios, hermanos, porque ya de ahí en adelante nunca tuve necesidad de tener que recurrir a una acción violenta, agresiva, ofensiva. No, realmente yo sé que Dios me salvó. Amén. Gracias, te doy muchas gracias a Dios por eso. Pregúntense, voy a concluir ya, hermanos, ¿qué cosas son las que les molestan a ustedes? ¿Qué es lo que últimamente los ha traído molestos? Que a veces es algo como que se acumula y se acumula, y como la olla expresa, bastante y sale toda la presión. Eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a manejar esas emociones, porque se pueden controlar, hermano, no son caballos desbordados, se puede tener dominio propio. Ahora, los doctores, dicen que esa ira te hace más al que está con la ira, claro. También destruye muchas cosas, hogares y todo, pero a veces el cuerpo ya no resiste tanta ira, Claro, sí. hay en la enfermedad. Médicamente, ¿verdad? Ya cada una de las partes de nuestros sistemas internos están relacionados con un sentimiento. Así que muchas veces ciertos padecimientos están vinculados con los problemas emocionales y los problemas espirituales. Entonces, sabemos, hermanos, cuál es la medicina. Tenemos el remedio, tenemos la solución a todas estas cosas. Y algo que Dios ha hecho muy grande por todos nosotros a través de Yeshua es habernos dado el Ruach HaKodesh. Recuérdense que la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 5 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. Entonces Dios de verdad que nos ha dado el recurso que nos hacía falta para que nosotros mismos no nos hagamos autocomplot, para que nosotros mismos no nos autoengañemos o no nos dañemos a nosotros mismos si no ponemos un alto a esta situación. Tenemos que pedirle mucho a Dios nada más que nos ayude a estar controlados en medio de este mundo que se está volviendo loco, hermanos, ¿sí? Para que ninguno de nosotros caiga en alguna trampa o nos enredemos en una situación. Que tengamos la vida que Dios nos quiere dar, que es una vida pacífica y que es una vida justa y piadosa. ¿Les parece con la palabra? Sí. Sí. Hablando del texto que dice, airaos, no pequéis. Está permitido enojarse. Sí. Hay mucha injusticia, hay gente que lastima, hay palabras que hieren. Sí se vale, pero no llegar a pecar. Es una diferencia. el enojo también es algo bueno. Claro, hay que tener algo positivo. ¿Qué es lo positivo de esto que se puede hacer? Bueno, la ira no solo se tendría que reprimir. A veces las personas no les gusta la sensación de sentirse reprimido, ¿verdad? Es que estoy reprimido, me quiero expresar, quiero hacer y me tengo que reprimir. Bueno, pero ayuda. O suprimirla, o sea, como hacer como que no estamos enojados, pero de todas maneras no es la solución, como decía el hermano Limpia, ¿verdad? Hay que expresarlo, porque lo que uno siente debe de expresarlo y debe de expresarlo positivamente, porque cada sentimiento, así acordando lo que decía, tiene un aspecto tal vez negativo, pero también tiene un aspecto positivo. Y las personas que tienen un temperamento colérico, las personas que son coléricas, son personas que reaccionan muy rápido ante una urgencia. Las personas que son de temperamento flemático, melancólico, se quedan quietas y no reaccionan a una situación que requiere la fuerza que una persona que tiene esta reacción puede resolver. Entonces, aprendamos juntos a tomar el lado positivo de eso, nos puede ayudar. Pero todo está en que nosotros sepamos manejar nuestra vida. ¿Sí? Y cada temperamento tiene algo positivo, pero también tiene algo negativo.
Si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, reconocemos cuál es el campo emocional en donde nosotros constantemente estamos allí, pues vamos a sacarle mucho provecho. Póngase de pie, denle un aplauso al Señor. Gracias a Dios por la vida.